Hola, bienvenidos a esta plática del diseño, construcción y uso de materiales manipulables o concretos para aprender matemáticas. Mi nombre es Raúl Vargas Avalija, licenciado en matemáticas, doctorado en ciencias de la educación y actualmente docente de secundaria para la Secretaría de Educación Pública. Soy del estado de San Luis Potosí. Antes de continuar, quiero agradecer a los organizadores del 57º Congreso Nacional de Matemáticas y a la Sociedad Matemática Mexicana por la oportunidad de esta plática. Como docentes, casi en cualquier nivel, sin embargo, nos centraremos por ahora en los niveles básico y medio superior, enfrentamos el problema del bajo rendimiento o aprovechamiento de la mayoría de los estudiantes en matemáticas. Solamente un pequeño porcentaje es el que puede comprender y aprender conceptos matemáticos a través del álgebra o de expresiones algebraicas. La mayoría tiene dificultad con eso. Por eso la propuesta es diseñar, construir y usar materiales manipulables o concretos para acercarse más a la comprensión y al aprendizaje de esos conceptos matemáticos que en primera instancia se les dificultan. El sustento teórico es el construccionismo de Papert, el constructivismo de Piaget y el aprendizaje significativo por descubrimiento de Ausubel. Es importante mencionar que Papert trabajó un tiempo también con Piaget. En esta diapositiva podemos ver que hay dos desarrollos, uno que tiene que ver con el desarrollo de la matemática a través de la historia. Esto es hecho por Mosterin, el filósofo, y nos dice que la matemática en un inicio empezó en un estadio intuitivo para después pasar a un estadio axiomático y después al estadio formalizado. Y por su parte, Piaget, en sus investigaciones, encontró que el desarrollo de la inteligencia en el ser humano pasa por varias etapas, varios estadios, comenzando por el sensoriomotriz para pasar por el preoperatorio después y todavía después por el de las operaciones concretas hasta llegar al estadio de las operaciones formales. Entonces, como podemos ver, hay un paralelismo entre estos dos desarrollos, pero además también podemos ver que en la historia, o mejor dicho, desde la prehistoria, los seres humanos comenzaron a hacer matemáticas tanto en Trinil y Blombos hace 500,000 y 70,000 años respectivamente. Estos comienzos de las matemáticas fue con geometría, lo cual también nos sugiere que un estudiante que tiene problemas con matemáticas debe pasar primero por un estadio de geometría visual, manipulable, concreto. En esta cuestión de la evolución de las matemáticas, primero como geometría para después pasar al álgebra, lo estudió Piaget en su libro Psicogénesis e Historia de la Ciencia, junto al coautor Rolando García. Para desarrollar estos materiales manipulables, tenemos que hacer primero los diseños. Aquí tenemos en pantalla el diseño para un material manipulable que sirve para estudiar el producto de binomios. Aquí aparece en pantalla el caso particular del binomio al cuadrado. Este tipo de material, de hecho, ya viene como recortables en algunos libros de texto de educación secundaria. Pero de igual manera también aquí tenemos el diseño para el estudio del cubo de un binomio. Ambos ofrecen dificultad a los estudiantes cuando se enfrentan a estos temas directamente desde una perspectiva algebraica o simbólica.
Lo importante es darles la oportunidad de que primero comprendan qué significan, que sientan, que vivan, que experimenten estos conceptos. Acá tenemos el diseño de una demostración visual de lo que dice el teorema de Pitágoras y otra más en esta diapositiva, diferente de la anterior y otra diferente a las dos primeras. Recordemos que el teorema de Pitágoras tiene cientos de demostraciones y que muchas de ellas se prestan para comprender qué dice el teorema de Pitágoras y cómo se demuestra. El teorema de Pitágoras, al igual que el binomio de Newton, son muy importantes en la educación secundaria ya, en el nivel medio superior y ya ni se diga para los que estudian ingeniería o ciencias en nivel licenciatura, nivel superior. Uno de los, cómo podemos construir o diseñar primero estos materiales manipulables es de manera manual, simplemente con lápiz y papel, pero también hay software más o menos especializado que nos puede ayudar a eso, como puede ser Chin, Paint, PowerPoint, CorelDRAW, LaTeX, Blender, y en el caso específico que yo uso actualmente es el de Adobe Illustrator. Aquí estamos diseñando una especie de calculadora manual para las funciones trigonométricas. Acá estamos diseñando las piezas que sirven para armar sólidos geométricos, algunos sólidos platónicos, como son el tetraedro, el octaedro y el icosaedro también en Illustrator. Una vez que se ha hecho el diseño, se puede pasar a la construcción con diferentes materiales. En este primer caso, tenemos el uso de fibra de vidrio con resina, aunque también se puede usar solamente resina, solo que es un poquito más frágil, madera y unicel, pero también se puede usar acrílico, foamy, vidrio, cartón, popotes, etcétera. Ya depende de lo que tengamos a nuestro alcance y nuestra creatividad, pero a veces no es necesario invertir mucho en estos materiales. Aquí tenemos ya la construcción de uno de los materiales, que es un octaedro. Este octaedro puede involucrar al estudiante a armarlo como si fuera un rompecabezas. Esto es lo que es el construccionismo de Papert, que es involucrar al estudiante en la creación de los propios materiales o los propios artefactos, aprendiendo matemáticas. De igual manera, acá tenemos lo que es un modelo del ácido desoxirribonucleico con madera MDF, que también tiene el atractivo de ser un rompecabezas para los estudiantes, a la vez que se puede estudiar biología combinatoria de los codones del ADN, así como también se puede estudiar el teorema de Pitágoras desde aquí. De este lado tenemos lo que es ya la construcción de esa calculadora manual de las funciones trigonométricas. Aquí es posible solamente con una medida encontrar los valores del seno y el coseno para muchos ángulos sin necesidad de ir a una calculadora o una tabla de valores trigonométricos, quedando más clara la comprensión y el aprendizaje para los estudiantes de lo que realmente significan los conceptos de seno y coseno como funciones. Acá en esta otra diapositiva tenemos lo que son los números triangulares construidos con bolitas de unicel. Aquí también podemos involucrar a los estudiantes como una actividad manual o artística y a la vez aprender matemáticas, números triangulares, sucesiones. Esto en un primer acercamiento visual, manual, concreto, para después pasar a un acercamiento más algebraico. También con esos mismos números triangulares podemos nosotros formar, o los estudiantes, los números tetraédricos,
que también ofrecen pues el atractivo de ser manipulados por los estudiantes, como lo podemos ver en este otro video, un estudiante formando un número tetraédrico con estos números triangulares. Está de más decir la experiencia que se ve en el video de esta estudiante. Como decimos, es un primer acercamiento. El segundo paso sería lo algebraico, la formalización de estos conceptos. Aquí tenemos también la representación en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones. Sin embargo, es más fácil acercar a los estudiantes a conceptos a través de 3 dimensiones a 4 dimensiones que usando solamente papel y lápiz, que sería de 2 dimensiones. Aquí tenemos también ya la construcción del teorema de Pitágoras, la demostración platónica, y acá 2 demostraciones más ya con las piezas manipulables. Acá tenemos también teorema de Pitágoras con foamy, mientras que anteriormente había sido con madera. Aquí tenemos el producto de 2 binomios de x más 2 al cuadrado por x más 1 al cuadrado, cuya respuesta o desarrollo se puede obtener fácilmente de las mismas piezas del manipulable. Aquí tenemos también las piezas de otro manipulable que es el binomio al cubo. Podemos ver que cada una de las piezas corresponde a cada uno de los sumandos en la expansión del binomio de Newton para n igual a 3. Para los estudiantes queda mucho más claro cuando se explora qué significa cada uno de los términos, cada uno de los sumandos en función de áreas y volúmenes de cada una de las piezas, además de poder armarlo a manera de rompecabezas. Aquí tenemos ya el cubo armado. Acá también tenemos el estomaquión o caja de Arquímedes, que también sirve para estudiar áreas y sirve también como rompecabezas. Arquímedes se cree que lo hizo para estudiar combinatoria. Esta combinatoria sí sería muy complicada para los estudiantes, así que nos quedamos solamente con los 2 primeros estudios. Tenemos acá también armado ya el dodecaedro con las piezas previamente hechas. También en básica es muy importante el estudio de los sólidos geométricos. Acá tenemos lo que es la espiral de Teodoro, que es una especie de calculadora para encontrar raíces cuadradas, además de poder usarla también para el estudio del teorema de Pitágoras y además como una forma artística de un rompecabezas. Aquí tenemos la sucesión de Padovan, que es una variante o parecida a la sucesión de Fibonacci. Como podemos ver, también es atractiva para su armado como rompecabezas, además de aprender en una primera instancia sucesiones. Aquí tenemos cómo los estudiantes trabajan con ella. Sobran las palabras para decir cómo se involucran y cómo pueden acercarse a lo que son las sucesiones, como hemos dicho, desde una primera perspectiva visual y concreta, manipulable. El acercamiento también se puede hacer de manera visual y puede usarse complementariamente. Sin embargo, pues hay ciertas diferencias, ya dependerá de cada quien el uso que se le dé a una u a otra propuesta. Finalmente, como conclusiones, pues el problema del bajo rendimiento de los estudiantes o su dificultad con las matemáticas podemos enfrentarlo con material manipulativo y estos son muy atractivos y muy provechosos para acercarse en una primera instancia a las matemáticas. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por ver la plática.